No te invité, mamá. Toda la familia decidió que ya no formas parte de nosotros. Por favor, vete de aquí. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo en la puerta de la iglesia el día de su boda. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal porque aquí no ocultamos la verdad, por más dolorosa que sea. Ahora sí, déjame contarte cómo llegué a ese momento. Sonreí con calma y respondí: Está bien, hijo, pero no olvides revisar tu teléfono. Me di la vuelta y me alejé. Cuando finalmente lo revisara, ¿sabes ese momento en que tu corazón deja de latir pero sigues de pie? Eso fue exactamente lo que sentí cuando mi hijo Mateo extendió su brazo frente a mi cuerpo, bloqueando mi entrada a la iglesia. Yo estaba impecable. Había elegido un vestido azul petróleo que costó 2.800 euros, una fortuna para quien siempre vivió con sencillez. Pasé 3 horas en el salón esa mañana, uñas arregladas, cabello recogido en un moño elegante que la estilista juró que quedaría perfecto para la madre del novio. Perfume importado que guardaba hacía años para una ocasión especial. ¿Y qué ocasión sería más especial que la boda de mi único hijo? La iglesia estaba hermosa. Flores blancas cubrían cada centímetro de la entrada. Los invitados entraban con sus trajes de gala, riendo, tomando fotografías. Yo observaba todo aquello con una sonrisa nerviosa en el rostro, sosteniendo firme el bolso de cuero que perteneció a mi madre. Dentro de él, mi celular vibraba insistentemente. Mensajes que no respondía, llamadas que ignoraba. Yo sabía lo que estaba por suceder. Cuando subí los escalones de la entrada, mi hijo apareció como una sombra en la puerta. Mateo estaba diferente, más delgado, el rostro tenso, ojeras profundas. El traje gris carbón que vestía era claramente demasiado caro para nuestro estándar y yo sabía exactamente quién lo había elegido. Detrás de él, 2 guardias de seguridad con trajes negros cruzaron los brazos, como si yo fuera una amenaza, como si madre fuera sinónimo de peligro. «Mamá», comenzó, pero la voz le falló. Tragó en seco, desvió la mirada. Yo no dije nada, simplemente esperé. Mi corazón martillaba tan fuerte que lo sentía en las sienes, pero mantuve el rostro sereno. Yo no te invité a estar aquí. Silencio. Las personas alrededor comenzaron a notar. Miradas curiosas, susurros. Toda la familia decidió. Hizo una pausa como si las palabras le quemaran la boca. Decidió que ya no formas parte de nosotros. Por favor, mamá, vete de aquí. Sentí cada palabra como un cuchillo, pero ninguna lágrima cayó. No allí, no frente a ellos. Miré hacia adentro de la iglesia y la vi a ella, Valeria, la novia, de pie entre las bancas, vestido blanco ajustado, marcando un cuerpo que siempre se encargó de exhibir. Ella me miró fijamente con esa sonrisita de medio lado, esa sonrisa de quien había ganado. Respiré profundo. Está bien, hijo. Mi voz salió tranquila, firme. Pero no olvides revisar tu teléfono. Mateo frunció el ceño, confundido. Abrió la boca para decir algo, pero yo ya estaba dándome la vuelta. Bajé los escalones despacio, un paso a la vez, cabeza en alto, postura impecable. Como mi madre me enseñó, Lorena, la dignidad no se dobla ante nadie. Entré al auto que el conductor de aplicación mantenía encendido. Cerré la puerta y solo entonces, cuando el vehículo comenzó a alejarse de esa iglesia hermosa y de ese hijo que ya no reconocía, solo entonces una única lágrima rodó por mi mejilla. Pero no era lágrima de derrota, era lágrima de quien acababa de soltar la bomba. Porque dentro de ese teléfono que le pedí a Mateo que revisara, estaba todo. Cada mentira, cada manipulación, cada secreto sucio que Valeria le ocultó durante 2 años enteros.
y en 10 minutos, cuando abriera ese mensaje programado, la boda con la que ella tanto soñó se desmoronaría como castillo de arena. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ese momento, necesito regresar en el tiempo, volver al día en que mi esposo Ricardo cerró los ojos por última vez y me dejó sola en este mundo con una única petición: protege a nuestro hijo, Lorena, incluso de sí mismo. Si quieres descubrir qué había en ese teléfono y cómo una madre de 68 años logró voltear el juego contra la nuera más manipuladora que hayas visto, quédate conmigo, porque esta historia apenas comienza y lo peor aún no ha pasado. 2 años antes de ese día en la iglesia, estaba sentada en una silla de hospital que rechinaba con cada movimiento. El olor a desinfectante quemaba mis fosas nasales. Luces fluorescentes parpadeaban en el techo y mi esposo, Ricardo, sostenía mi mano con una fuerza que no sabía que aún tenía. 63 años de vida, 42 de matrimonio, todo resumido en ese cuarto blanco y frío. El cáncer fue cruel, rápido. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Cáncer de páncreas. Ese que los médicos llaman silencioso porque cuando lo descubres ya es demasiado tarde. Ricardo siempre fue un hombre discreto, trabajador. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para abrir la pequeña fábrica de componentes automotrices que construimos juntos, ladrillo por ladrillo. Yo me quedaba en la oficina cuidando la parte administrativa, las cuentas, los proveedores. Éramos un equipo, uno complementaba al otro, pero nadie lo sabía. Para Mateo, para los vecinos, para todos, Ricardo era solo un trabajador común más. Vivíamos en una casa sencilla de 120 metros cuadrados en un barrio de clase media. Auto popular, ropa sin marcas, cenas en casa, nunca en restaurantes caros. Ricardo me enseñó eso. Lorena, el dinero grita cuando quieres mostrarlo y susurra cuando quieres guardarlo. Y nosotros guardamos. Prométeme algo, Ricardo, susurró aquella última noche, la voz rasposa por la morfina. No dejes que nadie sepa del dinero todavía. Nuestro hijo necesita madurar primero, le prometí, aunque sin entender completamente. 3 días después, enterré a mi esposo bajo una lluvia fina que parecía llorar junto conmigo. Mateo estaba a mi lado, sosteniendo un paraguas negro. Tenía 40 años en ese momento, soltero. Trabajaba en una empresa de tecnología con un salario razonable, nada excepcional. Vivía en un apartamento alquilado en la zona residencial. Después del entierro, me senté con el abogado, el licenciado Méndez, un hombre de 70 años que conocía a Ricardo desde que éramos jóvenes. Señora Lorena, voy a ser directo con usted. Abrió una carpeta gruesa. El patrimonio que su esposo dejó es considerable. Considerable era un eufemismo. La fábrica que funcionaba hacía 35 años valía 1.200.000 euros. La casa donde vivíamos, que Ricardo pagó hacía 20 años y remodeló completamente 5 años atrás, estaba valuada en 890.000 euros. Teníamos un apartamento de 2 habitaciones alquilado en un barrio céntrico que generaba 3.500 euros mensuales. Inversiones en bonos y fondos sumaban 900.000 euros. Y todavía había una pequeña finca en el campo, herencia de los padres de Ricardo, valuada en 210.000 euros. Total, 3.200.000 euros. Me quedé paralizada mirando esos números. Y hay más. El licenciado Méndez continuó empujando un sobre sellado en mi dirección. El testamento. Ricardo fue muy claro en las instrucciones. Usted puede abrirlo ahora, pero él pidió que esperara el momento adecuado para revelárselo a Mateo.
Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra de Ricardo estaba ahí, firme como siempre. Lorena, mi amor, si estás leyendo esto es porque partí. Dejo todo en tus manos porque confío en ti como nunca confié en nadie más. Mateo recibirá su parte cuando esté preparado, no cuando cumpla cierta edad, no cuando se case, sino cuando demuestre que tiene la madurez para valorar lo que conquistamos con sacrificio. Tú sabrás cuándo llegue ese momento. Hasta entonces, protege nuestro legado y protégete también. No todo el que dice amar realmente ama. Tu eterno, Ricardo. Doblé la carta y la guardé en el fondo de mi bolso. Decidí no contarle a Mateo, no todavía. Continué viviendo en la misma casa, mismo auto, misma rutina. La fábrica quedó bajo la administración de un gerente de confianza que Ricardo había entrenado durante años. Las ganancias entraban en mi cuenta bancaria cada mes, cerca de 18.000 euros líquidos, pero mantenía todo discreto, gastaba poco, invertía el resto. Mateo nunca preguntó, asumió que yo vivía de la pensión de su padre y tal vez de algunos ahorros. Ofreció ayuda financiera 2 o 3 veces que educadamente rechacé diciendo, estoy bien, hijo, no te preocupes. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, manteniendo el legado seguro hasta que mi hijo mostrara estar listo para recibirlo. Pero entonces, 6 meses después del entierro, Mateo apareció en mi casa un domingo por la tarde. Estaba diferente, sonriendo demasiado. Ese tipo de sonrisa boba que tiene un hombre enamorado. Mamá, necesito presentarte a alguien. Abrí la puerta y vi a una mujer rubia, bronceada, artificial, tacones de 15 centímetros, vestido demasiado ajustado para una tarde de domingo. Tendría unos 30 y tantos años como mucho, uñas postizas rojas, maquillaje pesado y un brillo en los ojos que no pude descifrar en ese momento. «Hola, suegra», dijo con una voz aguda extendiendo la mano llena de anillos. «Soy Valeria. Un placer finalmente conocerte». Apreté su mano, fría, calculadora, y en ese exacto momento, incluso sin saberlo conscientemente, algo dentro de mí se erizó, porque acababa de conocer a la persona que intentaría destruir todo lo que Ricardo y yo construimos. La pregunta que no sabía esa tarde de domingo era quién era ella realmente y por qué mi hijo, siempre tan sensato, estaba completamente ciego ante el peligro que entraba por la puerta de nuestras vidas. Valeria entró a mi sala como si ya fuera dueña del lugar. No se quitó los tacones, no preguntó si podía sentarse, simplemente se dejó caer en el sofá de 3 plazas que Ricardo y yo compramos hacía 15 años. Cruzó las piernas y comenzó a examinar cada rincón de la casa con esos ojos de halcón. «Qué casa encantadora, señora Lorena», dijo, pero el tono no combinaba con las palabras. «Bien vintage, ¿no? Estas cosas antiguas tienen un valor sentimental que el dinero no puede pagar». «Vintage», llamó a mi casa vintage. Mateo estaba radiante, sentado a su lado como un perro obediente. Sostenía su mano con ese gesto protector que me dio un apretón en el pecho. Mi hijo nunca había sido de tener muchas novias, tímido, enfocado en el trabajo, y de repente aparecía con esa mujer que parecía haber salido de un reality show. «Mamá, Vale es influencer digital», Mateo anunció con orgullo. «Tiene más de 28.000 seguidores en Instagram». Valeria soltó una risita y agitó la mano como si fuera modestia. Pero vi el brillo de satisfacción en sus ojos. «Ay, amor, no es nada del otro mundo. Solo comparto un poquito de mi rutina, moda, viajes, esas cosas». Me lanzó una mirada estudiada. «¿Usted tiene Instagram, señora Lorena?» «No, hija, no tengo paciencia para esas tecnologías». «Me imagino»,
sonrió. La generación de usted no creció con eso, ¿verdad? Debe ser difícil seguir el ritmo. La generación de usted. Primera puñalada. Sutil pero certera. Serví café y torta de maíz que había hecho por la mañana. Valeria tomó un pedazo minúsculo, dio una mordida de hormiga y dejó el resto en el plato. ¡Qué delicia, suegra! Pero no puedo exagerar, se dio palmaditas en el vientre liso. Tengo que mantener la figura, ¿no? Trabajo con imagen. Mientras conversábamos, noté algo extraño. Valeria no se quedaba quieta. Sus ojos vagaban, miraba el reloj antiguo en la pared, la estantería de libros, las fotografías familiares y, principalmente, un escritorio de caoba que estaba en la esquina de la sala. Ricardo me contó que el señor tenía un negocio propio, ¿no? Preguntó casualmente mientras revisaba su celular. ¿Una mecánica? Fábrica de componentes automotrices, corregí. Ah, qué interesante. De esas pequeñitas artesanales. Pequeñita artesanal. Era un buen negocio, respondí seca. Con toda seguridad concordó demasiado rápido. Esos negocios familiares siempre tienen un valor especial. ¿Usted sigue llevándolo o...? Tengo un gerente de confianza cuidándolo. Vi su mirada brillar como una serpiente que acaba de sentir el olor de la rata. ¡Qué maravilla que usted pueda manejarlo todo sola! Se inclinó hacia adelante. Me imagino que debe ser mucha responsabilidad, papeleo, impuestos, esas cosas. A su edad debe ser agotador, ¿no? A su edad. Segunda puñalada. Mateo no percibió nada. Estaba entretenido con el celular, probablemente respondiendo mensajes de trabajo. Me las arreglo bien, respondí manteniendo el tono educado. Valeria se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala. Pasó la mano por los muebles, se detuvo frente a una fotografía antigua de cuando Mateo tenía 5 años. ¿Siempre vivieron aquí? Hace 38 años. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo? Rió. Apuesto a que ya pensó en mudarse a algo más pequeño, más práctico, ¿no? La casa da mucho trabajo cuando una se hace mayor, más mayor. Tercera. Nunca lo he pensado, mentí, porque estaba comenzando a entender el juego. Ella continuó caminando y de repente hizo algo que me puso en alerta. Abrió el cajón del escritorio. «Ay, perdón», dijo cerrándolo rápido. Pensé que era un portarretratos. ¿Qué manía tengo de tocar todo? Pero la vi echar un vistazo rápido a lo que había dentro. Documentos, cuentas, papeles de la fábrica que había dejado sobre la mesa. Mateo finalmente levantó la mirada. «Vale, amor, deja de husmear las cosas de mi mamá», rió, pero era de esa forma incómoda. «Perdón, suegra». Volvió cerca de él y se colgó de su brazo. «Es que adoro las casas con historia y esta tiene tanta». El resto de la tarde fue más de lo mismo. Preguntas casuales sobre la casa, sobre la jubilación de Ricardo, sobre planes futuros. Pescaba información como quien no quiere nada, soltando halagos envenenados en el medio. Cuando finalmente se fueron, ya era de noche. Mateo me abrazó en la puerta. «¿Te gustó, mamá?» Miré a Valeria, que ya estaba en el auto revisando su celular. «Parece interesante», fue todo lo que pude decir. Sé que fue rápido, pero Mateo sonrió de esa forma que me partió el corazón. «Creo que ella es la persona indicada, ¿sabes?» Apreté la mano de mi hijo. «Si tú eres feliz, hijo, yo estoy feliz». Mentí de nuevo, porque esa noche, acostada en la cama mirando el techo, yo sabía exactamente qué acababa de entrar en mi vida. Una mujer que no amaba a mi hijo. Una mujer que había visto algo en ese cajón, alguna información, algún número, y ahora estaba calculando cuánto valía la vida que Ricardo y yo construimos. Lo que no sabía en ese momento es que Valeria ya estaba 3 pasos adelante y que en menos de 3 meses
Haría un pedido que cambiaría todo entre mi hijo y yo para siempre. 3 meses después de aquella tarde, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana de un sábado. Era Mateo, la voz temblorosa de emoción. Mamá, le pedí matrimonio y ella dijo que sí. Me senté en la cama, todavía aturdida por el sueño. 3 meses, 90 días de noviazgo y ya estaba comprometido. Hijo, ¿no es muy rápido? Mamá, cuando lo sabes, respondió con esa certeza irritante de quien está enamorado. Vale, dijo algo hermoso ayer, que no necesitamos esperar años para estar seguros cuando dos almas se encuentran. Valeria había llenado la cabeza de mi hijo con esas frases de autoayuda barata. ¿Y cuándo sería la boda? En 4 meses, Vale no quiere esperar mucho. Dice que ya perdió demasiado tiempo con relaciones que no funcionaron. 4 meses desde la propuesta hasta la ceremonia. Apenas daba tiempo de conocer bien a su familia, de verificar quién era ella realmente. Pero mordí mi lengua y dije, felicidades, mi hijo, me alegro por ti. 2 semanas después aparecieron en mi casa nuevamente. Valeria estaba diferente, más confiada, como si ahora tuviera derechos que antes no tenía. Se sentó en el mismo sofá, pero esta vez puso los pies descalzos sobre la mesita de centro. Suegra, necesitamos hablar sobre la boda, comenzó sacando el celular de su bolso. Ya elegí el salón, la iglesia, el vestido, todo de primera línea, obviamente. Después de todo, solo te casas una vez, ¿no? Mateo sonrió incómodo a su lado. Vale, ve directo al punto. Ella suspiró dramáticamente. Bueno, así, señora Lorena, estamos comenzando una vida juntos, ya sabe. Y las bodas cuestan caro, muy caro. Me miró directamente. Entonces pensamos que, ya que usted es la madre del novio, ¿qué tal si ayuda con los gastos? Aquello no era un pedido, era un cobro disfrazado de conversación informal. ¿Cuánto están pensando?, pregunté. Valeria tecleó algo en su celular y giró la pantalla hacia mí. 45.000 euros. Sentí que me faltaba el aire por un segundo. Es una fiesta para 150 invitados, explicó como si estuviera justificando una inversión. Banquete completo, barra libre premium, decoración de revista. No se puede hacer menos que eso, suegra, la gente espera calidad. Miré a Mateo. Él desvió la mirada. Hijo, ¿estás de acuerdo con ese monto? Mamá, sé que es mucho, pero se rascó la nuca nervioso. La mamá de Vale ya ofreció 80.000 euros. Sería justo que tú también colaboraras, ¿no crees? 80.000 euros. La madre de Valeria. Algo no cuadraba. Una mujer que daba 80.000 para la boda de su hija, pero la hija vivía en un apartamento alquilado de una habitación en la zona sur. Una influencer con 28.000 seguidores que apenas conseguía cerrar colaboraciones. Pero tragué la desconfianza. Está bien, voy a transferir 45.000. Valeria aplaudió como una niña. ¡Ay, suegra! Sabía que podía contar con usted. Al día siguiente hice la transferencia. Mateo me llamó por la noche agradeciendo. La voz estaba extraña, forzada, como si estuviera leyendo un guión. Pensé que aquello sería el final, que después de esa inversión en su boda, las cosas volverían a la normalidad. Pero 2 semanas después, Valeria llamó sola. Hola, suegra. ¿Todo bien? Todo, Valeria. ¿Necesitas algo? Mira, es incómodo hablar de esto, pero hizo una pausa calculada. Volvimos a hacer las cuentas y el dinero que diste no va a cubrir todo. El salón aumentó el precio. La decoradora cobró más porque la iglesia es grande. Ya sabes cómo es, ¿no? Apreté los puños. ¿Cuánto más? Solo 35.000 más. Así cerramos bien. 35.000. Solo. Valeria,
Eso ya pasa de 80.000 euros. Es mucho dinero. Lo sé, suegra, pero mi mamá ya dio su parte. No puedo pedirle más a ella. La voz se volvió melosa. Y usted no querría que la boda de su único hijo quedara a medias, ¿verdad? Chantaje emocional puro y simple. Voy a ver qué puedo hacer. Ay, gracias, suegra. Sabía que usted iba a entender. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de la sala. La misma pared que tenía la foto de Ricardo sonriendo. Esa sonrisa que decía, te lo advertí, Lorena. Al final transferí los 35.000, no porque pensara que era correcto, sino porque era la boda de mi hijo y las madres hacen sacrificios, incluso cuando saben que están siendo manipuladas. Cuando el dinero cayó en la cuenta, esperé un agradecimiento, una llamada, un mensaje. Nada. Valeria desapareció por 3 semanas. Mateo mandaba mensajes cortos, siempre ocupado. Mamá, después hablamos. Mamá, estoy corriendo. Mamá, Vale está estresada con los preparativos. Y entonces, una semana antes del civil, que descubrí por casualidad a través de una publicación en Instagram de Valeria, recibí un mensaje en WhatsApp. Era una foto. Valeria y Mateo en el registro civil, ya casados en lo civil. El texto decía ceremonia íntima y especial, solo con las personas más importantes. Yo no estaba allí. Mi hijo se había casado y ni siquiera fui invitada. Llamé a Mateo 5 veces. Todas cayeron en el buzón de voz. Finalmente devolvió la llamada a medianoche. Mamá, perdón, fue todo muy rápido. Vale quería algo pequeño, solo familia. Yo soy tu familia, Mateo. Silencio del otro lado. Sí, mamá, pero Vale tiene una visión diferente de familia y necesito respetar eso. Colgué el teléfono y esa noche, por primera vez, entendí que mi hijo ya no era mío, ahora le pertenecía a ella. Lo que no imaginaba es que aquello era solo el comienzo, porque Valeria no solo quería mi dinero, lo quería todo. Y el próximo pedido iba a doler mucho más que 80.000 euros. La boda en la iglesia estaba programada para 3 meses después, pero tras el casamiento civil, ¿algo cambió? No fue de un momento a otro. Fue como veneno goteando lentamente en el agua. Primero fueron los almuerzos de domingo. Durante 40 años, cada domingo fue sagrado en nuestra familia. Ricardo hacía asado en el patio. Yo preparaba ensaladas, salsas, esa mayonesa especial que llevaba 3 tipos de papas. Mateo llegaba al mediodía, se quedaba hasta las 5 de la tarde. Conversábamos, reíamos, veíamos fútbol juntos. Después que Ricardo murió, mantuve la tradición. Mateo continuó viniendo. Era mi único día con él, hasta que Valeria entró en juego. El primer domingo, después del casamiento civil, Mateo canceló en el último momento. Mamá, Vale no se está sintiendo bien, creo que es migraña. Está bien, pasa. Segundo domingo, mamá, ya habíamos quedado en almorzar en casa de la mamá de ella, olvidé avisarte. Tercer domingo, mamá, necesito descansar, la semana fue pesada. Cuarto domingo, ni siquiera llamó, simplemente no apareció. Llamé 6 veces, todas cayeron en el buzón. Mandé mensaje, hijo, ¿está todo bien? Estoy preocupada. La respuesta llegó 4 horas después. Todo bien, mamá, después hablamos. Conversación que nunca sucedía. Y entonces comenzaron las excusas cada vez más débiles. Reunión de trabajo el domingo, viaje de último momento. Valeria no se sentía cómoda. Valeria estaba cansada. Valeria, Valeria, Valeria. Todo era Valeria. Intenté ser comprensiva. Después de todo eran recién casados. Necesitaban tiempo juntos. Entendía, o al menos intentaba entender. Pero entonces vino el golpe que realmente dolió. Lo descubrí por pura coincidencia a través de la señora Campos,
mi vecina chismosa que veía todo. Vi a Mateo saliendo de allá la semana pasada, Lorena. La señora Campos comentó mientras regaba las plantas. Su auto estaba estacionado al frente. Me enteré que es la tradición de ellos ahora, todos los jueves. Todos los jueves. Mi hijo tenía tradición de cenar con su suegra, pero ya no tenía tiempo para almorzar con su propia madre. Tragué el llanto en seco y agradecí la información. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada conversación, cada excusa, cada cancelación, y percibí el patrón. Valeria me estaba cortando de la vida de mi hijo lentamente, estratégicamente. Las llamadas también disminuyeron. Antes Mateo me llamaba al menos 3 veces por semana. Conversábamos sobre el trabajo, sobre su día, sobre tonterías de madre e hijo. Después del casamiento, las llamadas cayeron a 1 por semana, luego 1 cada 15 días, y siempre rápidas, apresuradas, con Valeria llamándolo de fondo. Amor, ven aquí rapidito. Y él, mamá, después te llamo, ¿sí? Nunca llamaba. Comencé a notar también que ya no atendía mis llamadas, simplemente dejaba que sonara hasta caer en el buzón. Y cuando devolvía la llamada, si es que lo hacía, siempre decía lo mismo. Perdón, mamá, estaba en silencioso. 1 vez, 2, 3, 10 veces en silencioso. Entonces descubrí por casualidad que estaba activo en WhatsApp, en línea, publicando historias en Instagram, respondiendo comentarios, pero no tenía 2 minutos para atender a su madre. Lo peor vino cuando me di cuenta que existía un grupo familiar en WhatsApp, Familia Herrera, el apellido de Mateo. Lo descubrí porque Valeria publicó una foto allí y alguien, probablemente sin querer, mandó una captura al estado público. Era una foto de un asado en casa de la madre de Valeria. Mateo estaba allí sonriendo con un vaso de cerveza en la mano. El texto decía, familia reunida es todo. Abrí mi WhatsApp, busqué el grupo. No existía, al menos no para mí. Habían creado un grupo familiar y yo no fui incluida. Fui hasta la casa de Mateo al día siguiente. Toqué el timbre 3 veces antes que Valeria abriera en bata, cara de sueño fingido. Hola, suegra, ¿todo bien? El tono era helado. Necesito hablar con Mateo. Está durmiendo todavía, llegó tarde anoche del trabajo. Eran 11 de la mañana. ¿Puedo esperar? Mira, suegra, es que tenemos un día complicado hoy. Tal vez sea mejor llamar antes, ¿sabes? Para no agarrarnos de sorpresa. ¿Agarrarlos de sorpresa? En la propia casa de mi hijo necesitaba avisar antes. Valeria, solo quiero hablar 5 minutos con él. Ella suspiró irritada. ¡Mateo!, gritó hacia adentro, tu mamá está aquí. Mateo apareció en bermudas y camiseta arrugada, ojeras profundas. Parecía más pequeño, como si hubiera encogido. Hola, mamá. ¿Pasó algo? Pasó que desapareciste, hijo. Hace 1 mes que no nos vemos bien. Valeria cruzó los brazos recostada en el marco de la puerta. Mateo, dile a tu mamá que trabajas, tienes una vida, responsabilidades. Él la miró. Después me miró a mí. Mamá, necesitas entender que ahora tengo mi propia familia. Las palabras salieron mecánicas, memorizadas. No puedo seguir viviendo en función solo de ti. Necesito cuidar de mi esposa también. Mi propia familia, como si yo ya no fuera más familia. Entiendo, hijo. Mi voz salió entrecortada. Solo no quería que me olvidaras. Nadie está olvidando a nadie, mamá. Pero él no me miraba a los ojos. Es solo una fase de adaptación. Valeria bostezó alto, teatralmente. Mateo, amor, necesito que me ayudes con algo allá adentro. Él me hizo un gesto incómodo y cerró la puerta. Me quedé parada en el pasillo de ese edificio, escuchando mis propios pasos resonar mientras volvía al ascensor.
Y entonces llegó mi cumpleaños. 68 años, primera vez sin Ricardo, primera vez verdaderamente sola. Desperté esperanzada. Tal vez Mateo se acordaría. Tal vez aparecería de sorpresa con una torta, con un abrazo. Mediodía, nada. 3 de la tarde, silencio. 6 de la noche, el teléfono no sonó. 10 de la noche, me arrastré hasta la cama, apagué las luces y lloré por primera vez desde el entierro de Ricardo. A las 11:47 de la noche, el celular vibró. Era un mensaje de Mateo. Feliz cumpleaños, mamá, felicidades. Un mensaje automático, frío, sin alma. Ninguna llamada, ningún audio, solo eso. Y fue en ese momento, acostada en la oscuridad, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano, que tomé una decisión. No iba a seguir rogando por atención, no iba a mendigar el amor de mi propio hijo. Si Valeria quería guerra, la tendría, pero no de la forma que esperaba, porque lo que ella no sabía es que una madre herida no llora para siempre. En algún momento se levanta, y cuando se levanta no pide permiso, simplemente actúa. 3 semanas después de mi cumpleaños olvidado, el teléfono sonó. Era Mateo, pero no era la voz que yo conocía. Era una voz demasiado animada, forzada. «Mamá, tengo una noticia increíble». Mi corazón se apretó. Noticia increíble viniendo de quien me olvidó por un mes entero no sonaba bien. «¿Qué noticia, hijo?» «Vale, está embarazada». Silencio. ¿Embarazada? Se casaron hace 3 meses y ya estaba embarazada. «Mamá, ¿estás ahí?» «Estoy, hijo, felicidades». Forcé entusiasmo en la voz. ¿Cuándo lo descubrieron? Ayer hicimos la prueba y dio positivo. Estaba eufórico. «Vas a ser abuela, mamá». Debería estar feliz, debería estar saltando de alegría, pero algo en mi pecho decía que aquello estaba calculado, muy bien calculado. «Voy a visitarte mañana, hijo. Quiero ver a Valeria, conversar sobre...» «Ah, mamá, mejor no. Vale está medio sensible con las náuseas». «Ya sabes cómo es al principio del embarazo», interrumpió rápido. «Pero mira, vamos a ir a tu casa el sábado. Necesitamos conversar contigo sobre algo importante». ¿Importante? Esa palabra nunca venía sola, siempre traía problemas detrás. El sábado llegó. Eran las 10 de la mañana cuando el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaban. Mateo con pantalón de vestir y camisa, como si fuera para una reunión de negocios. Valeria con un vestido suelto, vientre todavía liso, una mano estratégicamente posicionada sobre el abdomen. «Hola, suegra». Entró sin ser invitada. «¡Ay, qué calor! ¿Puedo tomar un agua?» Antes que respondiera ya estaba en la cocina abriendo mi refrigerador. Nos sentamos en la sala. Mateo movía las manos, nervioso. Valeria estaba tranquila, casi sonriente, como un gato que acaba de acorralar al ratón. «Mamá, necesitamos hablar sobre el futuro», Mateo comenzó. «El futuro del bebé». Valeria completó acariciando el vientre inexistente. «Y estamos preocupados», Mateo continuó, «porque vivimos en un apartamento alquilado, pequeño, de una sola habitación. No da para criar a un niño allí». Valeria suspiró dramáticamente. «Yo siempre soñé con criar a mi hijo en una casa con patio, espacio para que juegue, ya sabes cómo es, suegra. El apartamento es tan sofocante». Sentí el piso desaparecer bajo mis pies. Sabía exactamente a dónde iba aquello y pensamos, Mateo tragó en seco. «Ya que vives sola en esta casa grande, grande de más para una sola persona», Valeria emendó. «Queríamos proponer algo». Mateo sacó un sobre de la carpeta que trajo. Valeria se inclinó hacia adelante. «La idea es simple, suegra. Pasas la casa al nombre de Mateo, así garantizas el futuro de tu nieto».
Habló como si fuera la cosa más lógica del mundo. Y claro, usted puede seguir viviendo aquí, no la vamos a sacar de su casa, imagínese. Pueden seguir viviendo aquí, en mi propia casa, como si fuera un favor. Mateo empujó el sobre en mi dirección. Mamá, ya hablamos con un abogado, él preparó los papeles, solo tienes que firmar. La voz le temblaba levemente. Es por la seguridad del bebé, por la familia. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era una escritura de donación en vida, transfiriendo la propiedad de mi casa, valuada en 890.000 euros, al nombre de Mateo, sin ninguna cláusula de usufructo vitalicio, sin ninguna protección legal para mí. Si firmaba aquello, la casa dejaría de ser mía y ellos podrían sacarme cuando quisieran. Hijo, esto es muy repentino. ¿Repentino? Valeria rió, pero era una risa dura. Suegra, su nieto va a nacer dentro de 8 meses. Necesita un techo, estabilidad. Pueden comprar una casa. Mateo tiene un buen sueldo. Mamá, ¿sabes qué? Con el alquiler, las cuentas, ahora con el bebé viniendo. Mateo desvió la mirada. No consigo juntar dinero para el enganche de un inmueble. Valeria bufó impaciente. Mire, señora Lorena, voy a ser directa. Cruzó las piernas, esa pose de quien estaba en control. Usted ya vivió su vida, tuvo su casa, su matrimonio, todo. Ahora es nuestro turno, el turno de su nieto. Ya vivió su vida, como si yo fuera una pila usada que necesitaba ser descartada. ¿Y si no quiero donar la casa? El clima cambió inmediatamente. Valeria arqueó una ceja. Mateo se puso rojo. Mamá, ¿no quieres garantizar el futuro de tu nieto? La voz le salió acusatoria. Claro que quiero, hijo, pero hay otras formas. ¿Otras formas? Valeria interrumpió. ¿Cómo qué? ¿Prestar dinero que nunca van a ver de vuelta? ¿Ayudar con el alquiler eternamente? Valeria, por favor. Mateo intentó calmarla, pero ella estaba encendida. No, Mateo, ahora no. Tu madre necesita entender. Se levantó señalándome con el dedo. Usted es egoísta, egoísta. Se queda en esta casa enorme, sola, mientras su hijo y su nieto van a vivir en un apartamento minúsculo alquilado. ¿Qué tipo de abuela hace eso? Valeria, Mateo se levantó también, pero su voz no tenía ninguna autoridad. Es verdad, Mateo, continuó. Tu madre nunca pensó en nadie más que en ella misma. Mira esta casa, estos muebles viejos. No hace nada, no ayuda a nadie, solo se queda ahí sentada revolviendo el pasado. Las lágrimas subieron pero no cayeron. Valeria, creo que es mejor que se vayan. Mi voz salió firme. Perfecto, agarró su bolso. Nos vamos, pero no venga después a quejarse de que no ve a su nieto, porque no voy a traer a mi hijo a visitar a una abuela que no se preocupa por él. Mateo se quedó parado mirándome, después mirándola a ella. Mateo, vamos. Valeria ya estaba en la puerta. Mamá, yo... Ve, hijo, ve con tu esposa. Él bajó la cabeza y siguió a Valeria. La puerta se cerró de golpe. Me quedé sosteniendo esos papeles, leyendo cada línea de esa trampa legal que casi firmo, y percibí algo. Habían ido donde un abogado, habían preparado documentos, lo habían planeado. No fue idea de último momento, fue calculado. Valeria sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tomé mi celular y llamé al licenciado Méndez, el abogado de confianza de Ricardo. Licenciado Méndez, necesito un favor urgente. Claro, señora Lorena, ¿qué pasó? Necesito proteger mi patrimonio y necesito descubrir algunas cosas sobre alguien. Entiendo, voy a necesitar nombres. Valeria Cristina dos Santos. Respiré profundo. Y quiero saber todo sobre ella. Porque si ella pensaba que yo era una vieja tonta que iba a entregar todo en bandeja de plata, estaba muy equivocada. Las madres no son tontas. Las madres son estratégicas
y cuando despiertan, el juego cambia. Después de esa tarde explosiva, el silencio llegó como una sentencia. No el silencio común, sino ese silencio pesado, intencional, que grita más fuerte que cualquier palabra. Mateo bloqueó mi número. Lo descubrí cuando intenté llamar por 10ª vez un martes por la noche. En vez de caer en el buzón de voz, escuché ese mensaje automático. El número que marcó no puede recibir llamadas. Intenté por WhatsApp. Mi mensaje no llegaba. Una bolita gris, nunca 2 rayitas azules. Bloqueada. Mi hijo me había bloqueado. Durante 3 días estuve en estado de shock. No podía comer, no podía dormir bien. Me quedaba mirando el teléfono esperando que fuera un error, que él desbloqueara, que llamara pidiendo disculpas. Nada. Las semanas comenzaron a pasar, 1, 2, 3. Intenté mandar una carta. Volvió con destinatario, rechazó recibir. Fui hasta el edificio donde vivían. El portero avergonzado dijo que tenía órdenes de no dejarme subir. Perdone, señora Lorena, pero puedo perder mi empleo. Volví a casa destrozada. Comencé a seguir a Valeria en Instagram desde un perfil falso que creé, solo para saber noticias de mi hijo, para ver si estaba bien. Y fue así que descubrí sobre el baby shower. La publicación apareció un jueves. Valeria había puesto historias con invitaciones rosas y azules, revelación de nuestro príncipe, decoración cara, globos personalizados, mesa de dulces gigante y un texto que me cortó. Solo con quienes realmente importan, familia de verdad. Yo no fui invitada, ni siquiera sabía el sexo de mi nieto. Ese día me senté en el piso de la sala y lloré. Lloré como no lloraba desde que enterré a Ricardo. Sollozos profundos que salían del pecho, de esos que duelen físicamente. Intenté mandar un regalo. Compré un kit completo de ropita de bebé azul, ya que supe por Instagram que era niño. Pagué 240 euros. Lo envolví con papel de regalo bonito, puse una tarjeta para mi nieto, con todo el amor de la abuela que aún espera conocerte. Abuela Lorena, lo mandé por correo con aviso de recibo. 5 días después, la caja volvió sellada con una nota pegada. Devolver al remitente, no aceptamos. Sostuve esa caja en mi regazo y me derrumbé. No aceptamos. Como si mi amor fuera basura que se rechaza en la puerta. Los domingos se volvieron los peores días. El domingo siempre fue día de familia y ahora los pasaba sola, mirando el reloj marcar las horas, escuchando el silencio de la casa vacía. Preparaba comida además por hábito, hacía arroz para 3 personas, frijoles en olla grande, y después guardaba todo en recipientes que nunca se acababan porque comía sola. La señora Campos, la vecina, comenzó a invitarme a almorzar con ella los domingos. Rechazaba educadamente. Tenía vergüenza de explicar que mi propio hijo ya no quería saber de mí. Pero ella insistió tanto que un día acepté. Todo estaba delicioso. Pero cuando me senté a su mesa con toda su familia reunida, hijos, nietos, risas, tuve que salir corriendo antes del postre. Me encerré en el baño y lloré en silencio para que nadie escuchara, porque aquello me mostraba exactamente lo que había perdido. Llegó la Navidad. Ricardo siempre amó la Navidad. Montábamos el árbol juntos, él y yo. Mateo pequeño colgaba las esferas de colores. Hacíamos cena abundante, pavo, relleno, buñuelos. Esa sería mi primera Navidad sin Ricardo y sin Mateo. Pensé en no montar árbol. ¿Para qué? No había nadie para verlo, pero lo monté de todos modos, uno pequeño de 60 centímetros. Lo puse en la mesita de la sala, compré lucecitas intermitentes, y en la noche de Navidad me senté en el sofá sola, comiendo una croqueta de pollo recalentada que compré en la panadería.
La televisión tocaba canciones navideñas, familias felices en los comerciales, niños abriendo regalos. Tomé el álbum de fotografías viejo que guardaba en el estante. Lo abrí en la primera página. Mateo recién nacido, 2 kilos 900 gramos. Ricardo sosteniéndolo por primera vez, ojos humedecidos. Pasé la página. Mateo con 3 años, disfrazado de superhéroe en Navidad, sonrisa sin dientes. Otra página. Mateo a los 7 aprendiendo a andar en bicicleta, yo sosteniendo el asiento, Ricardo filmando. Mateo a los 15, graduación de 9º grado, corbata torcida, avergonzado pero orgulloso. Mateo a los 25, graduación universitaria, abrazado conmigo y con su papá. Cerré el álbum y lo apreté contra mi pecho. ¿Dónde me equivoqué, Ricardo?, susurré al vacío. Crié a ese niño con tanto amor y ahora me trata como basura. Ninguna respuesta vino, solo el sonido distante de fuegos artificiales, familias celebrando, y yo sola sosteniendo memorias de un hijo que ya no existía. Llegó enero, después febrero. 6 meses sin ver a Mateo, 6 meses bloqueada, 6 meses invisible. Comencé a tener pensamientos malos, de esos que no deberíamos tener pero que aparecen en las madrugadas solitarias. Y si muriera ahora, ¿cuánto tardaría en enterarse? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Vendría a mi entierro o Valeria lo convencería de no ir? Esos pensamientos me asustaban, pero también me despertaban. Porque una noche, acostada en la cama mirando el techo, una frase de Ricardo volvió a mi cabeza. Algo que dijo poco antes de morir. Lorena, el amor no es sacrificio eterno, es límite. Quien ama de verdad sabe cuándo parar de aceptar faltas de respeto. Y fue ahí, en esa madrugada de febrero, a las 3 de la mañana, que decidí. No iba a llorar más, no iba a esperar que Mateo volviera, no iba a ser más víctima. Si ellos me sacaron de sus vidas, yo iba a descubrir por qué. Iba a descubrir quién era realmente Valeria, qué quería y cómo podía proteger a mi hijo aunque él no quisiera ser protegido. Porque una madre no se rinde, una madre es estratégica. Y yo tenía 6 décadas de experiencia de vida, tenía patrimonio, tenía inteligencia y ahora tenía motivación. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, llamé al licenciado Méndez. Licenciado Méndez, recuerda que pedí investigar a Valeria. Recuerdo, señora Lorena, y tengo información, mucha información. Agende una cita, voy hoy. Señora Lorena, dudó. ¿Está segura que quiere saber? Porque lo que descubrimos no es nada bonito. Sostuve el teléfono con fuerza. Estoy segura. Necesito saber la verdad. Entonces venga a las 3 de la tarde y prepárese. Colgué el teléfono, me miré en el espejo de la sala. Esa mujer de 68 años, cabello canoso, ojos cansados, pero ahora con un brillo diferente. Ya no era la madre abandonada llorando en el rincón. Era una mujer a punto de descubrir la verdad. Y cuando descubres la verdad no hay vuelta atrás. O actúas o te vuelves cómplice de tu propia destrucción. Yo elegí actuar porque mientras hay verdad, hay esperanza. Y la verdad estaba a punto de explotar en la puerta de esa iglesia donde mi hijo pensaba que estaba comenzando su vida, cuando en realidad estaba a punto de ver todo desmoronarse. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para recuperar tu dignidad y que el amor de madre no es ser alfombra, es ser fortaleza. Porque a veces la mayor victoria no es tener razón, es tener el coraje de defender lo que es justo. Nos vemos en la próxima historia donde seguimos compartiendo relatos reales de superación y justicia. Hasta pronto.